El tema que vamos a abordar hoy es la autotrascendencia, el valor de la entrega. A raíz de el impacto que estamos viviendo y la situación desde que empezó la pandemia, como a la tercera semana después de que logré salir como del shock, me empecé a hacer las siguientes preguntas y las siguientes reflexiones. ¿Cómo lograr cambiar la forma como mi mente se aproxima a relacionarse con el mundo? ¿Cómo aprender a pensar de una manera colectiva? ¿Cómo lograr vivenciar el encuentro con un otro como una real unidad? Comprendiendo que la individualidad es una característica que posiblemente nos hace únicos e irrepetibles. ¿Cómo transformar la tendencia de pensamiento yoico que suele estar casi frecuentemente hacia un pensamiento colectivo? Claramente, la tendencia a desencadenar en estos momentos el comportamiento de sálvese quien pueda, pues creo que es muy lógico y muy normal, pues por el miedo y por la sensación que muchos tenemos de sentirnos atrapados en una situación que no sabemos cómo manejar, donde estamos aprendiendo a readaptarnos a una nueva realidad donde es normal el instinto de supervivencia, entonces muchos estamos buscando y tratando cómo salvar nuestros propios barcos, entonces es lógico. Sin embargo, esta situación límite nos está llevando a aprender a pensar en un otro. Por ejemplo, si miramos el uso del tapabocas, el tapabocas no solamente no se utiliza para protegerme, se utiliza también para proteger al otro. Una amiga hace unos días me preguntaba que si no, pasando por la curva, que si no iba a tener contacto con nadie, que si no había tenido contacto con nadie. Entonces yo le respondía que me parecía un poco irresponsable. Entonces ella me hacía la pregunta, ¿te da miedo contagiarte? Y yo le decía, claro, me da mucho miedo, pero es que también me da miedo contagiar a otros. Esto nos está obligando a pensar en el bienestar del otro. Así que fue así como escogí este tema para este conversatorio. Cuando hablamos del valor de la entrega, posiblemente se me viene a la cabeza conceptos como prestar servicio, altruismo, incondicionalidad, solidaridad. Por ello vamos a iniciar explicando el concepto, algunos significados de lo que implica desde la logoterapia la autotrascendencia. Viktor Frankl nos habla de que la persona tiene dos recursos noológicos o espirituales, que son el autodistanciamiento y la autotrascendencia. El autodistanciamiento tiene que ver con la capacidad de salir de mí mismo para poderme ver. La autotrascendencia es la capacidad intencional de la conciencia para dirigirse hacia algo o alguien significativo. El ser humano siempre apunta a estar dirigido hacia algo más que sí mismo, es decir, a los significados de realización, a encontrarse con otros seres a quien amar. Eliana Ceballos, que es una logoterapeuta ecuatoriana, nos dice en alguno de sus libros que la autotrascendencia pasa por sentir y responder ante el llamado de alguien a quien amar, de una obra que realizar, de un sentido que descubrir. Literalmente, hay una frase que ella describe allí en el libro y es: somos puertas abiertas, pero no solo para recibir, somos puertas abiertas para dar. Nuestra salud existencial depende de esa capacidad. Desde la mirada existencial no existe una separación entre el mundo externo y la persona. La persona no está en el mundo como si fuera una cosa aislada o como si el mundo fuera algo ajeno o extraño a ella. Yo lo llamaría el camino del encuentro.
La mayoría de las tradiciones espirituales plantean que somos uno, que somos parte de, que estamos interconectados con todo, que somos una unidad. Pero nuestra experiencia particular sigue siendo la de estar aislados del mundo y de los otros, generando una sensación de separación. Sin embargo, la logoterapia nos habla de que los seres humanos tenemos la libertad de elegir la forma como nos relacionamos con el mundo, sea abriéndonos o cerrándonos a la relación del encuentro con un otro o del mundo. Gracias a esto, las personas pueden ejercer el recurso de la autotrascendencia, hacer actos donde se olviden de sí mismos y dirijan sus intenciones a un algo o a un otro. Efraín Martínez, que es un reconocido logoterapeuta colombiano, nos divide este recurso, la autotrascendencia, en 3 recursos: la diferenciación, la afectación y la entrega. Vamos rápidamente a compartir de qué se trata. La diferenciación es el recurso que le permite a la persona encontrarse con el otro, porque da la capacidad de distinguirnos de los otros, ser capaces de captar y comprender a los demás, generando vínculos auténticos, respetando las emociones de los otros sin fundirse con ellos. La afectación es el impacto emocional que se produce cuando estamos junto a, o sea, dejarnos tocar por el mundo, dejarnos tocar por un otro, sentir y captar lo que el mundo y los otros nos ofrecen y dejarnos afectar por el mismo. Y el valor de la entrega, que es el que vamos a hacer énfasis hoy, es cuando el ser humano sale de sí hacia algo que no es él mismo, puede en ocasiones renunciar a ciertos valores o sentidos personales por un sentido, por una persona o por una causa. Efraín Martínez dice algo literal: la vida con sentido no es solo una captación, es una invitación a entregarse a una tarea, a vivir la vida como una misión. Muy bello esto, ¿no? Creo que en estos momentos que estamos viviendo necesitamos desarrollar la autotrascendencia, y a algunos pues nos genera mucho sentido. En este momento el mundo está revuelto, el mundo está en crisis, y los seres humanos, muchos estamos reevaluando muchas cosas y la vida está exigiendo cambios. La autotrascendencia desarrolla la empatía, la colaboración, la solidaridad y compasión que posiblemente nos lleven a lo que denominamos actos altruistas. Esto quizás es una invitación, una reflexión o un cuestionamiento, como queramos verlo. Nos hace pensar en cuánto es mi propia capacidad de entrega. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que pedimos? Quizás es un listado de pensamientos sobre lo que necesito, lo que pido, lo que me hace falta. Pero ¿qué tal sería si de vez en vez le preguntamos a la vida, ¿qué necesita de mí? Recuerdo un evento cuando yo tenía como unos 20 años. Siempre he sido una buscadora, pero entonces vi una frase en una película, no recuerdo muy bien, pensé que era el título de una película, pero es la frase, donde me impactó mucho porque decía: Dios también te necesita. Eso me conmovió mucho, tanto que desde allí me preguntaba, ¿cómo puedo ayudarle a Dios o quizás servirle? Las personas que estamos dedicadas a algún tipo de servicio o alguna profesión que sirve, sabemos la satisfacción que se siente al brindar el apoyo y cuando somos instrumentos del proceso de alguien. Y lo que se siente cuando tú los ves salir, cuando los ves cambiar.
En las filosofías de 12 pasos de recuperación, hay un paso muy bello, y es donde hablan que, habiendo logrado los pasos anteriores, se pasa al mensaje de la vivencia y de la experiencia. La importancia de apoyar a otros o transmitir el mensaje de su propia vivencia es el único objetivo de ayudar. Esto hace que se fortalezca no solamente la comunidad como tal, sino la persona misma. En el ámbito de las adicciones, servir al otro salva la propia vida. Y eso tiene sentido, pues es que necesitas descentrarte de ti, salirte de ti, dejar a un lado tu egocentrismo para abrirte hacia otro. Boris Cyrulnik, que es uno de los especialistas en resiliencia, nos habla cómo la empatía nos ayuda a luchar contra nuestro propio dolor. Él dice: cuando hemos vivido una tragedia, estamos a la defensiva, necesitamos defendernos, y cuando retomamos nuestra propia vida y sufrimos menos, muy a menudo a las personas les nace un deseo altruista. Tienen ganas de ayudar a otros porque saben lo que es el sufrimiento. Muchos terapeutas se hacen altruistas porque han tenido un problema o un sufrimiento que los lleva a interesarse posiblemente mucho en los otros. Boris nos habla de que la empatía es la capacidad de descentralizarse de uno mismo para representar el mundo de otro. De esta manera puedo sentir lo que sienten otros. Y que altruismo es un camino al encuentro con un otro. Es un valor inherente al ser humano que implica una completa entrega por amor al ser humano, sinónimo de filantropía y solidaridad. Hay algunas disertaciones si el altruismo es un comportamiento innato o aprendido. Pues como nos dice Boris, es innato. Y el planteamiento de Viktor Frankl también. Él nos habla que la autotrascendencia es un recurso que todas las personas tenemos. Lo que pasa es que posiblemente algunos no, unos lo desarrollan más que otros, dependiendo quizás del modo de ser, de personalidad, y dependiendo si nos encontramos en libertad o en restricción. Revisando un documental que me pareció supremamente interesante sobre el altruismo, se evidenciaba unos experimentos que hicieron con unos bebés pequeñitos, donde la conducta de cooperación se desencadenaba sin ningún tipo de modelamiento. La instrucción no necesitaba ningún tipo de compensación o refuerzo. Así que claramente parece que el comportamiento es totalmente natural. El ejercicio que hacían es que estaba el bebecito distraído jugando y el instrumental dejaba caer a propósito un lapicero, y el bebé inmediatamente se daba cuenta, dejaba de jugar para ir a recoger y entregarle el lapicero al instrumental. Así que parece, o sí es un comportamiento natural del ser humano. Lo que sucede es que obviamente si te lo enseñan, si lo aprendes y te lo promueven, pues es un comportamiento que se fijará más. También allí hablaban sobre lo que implica el contagio social, que es pues un comportamiento prosocial. Cuando haces una buena acción, no solo ayudas a la persona, también te ayudas a ti mismo, porque te hace sentir mucho mejor. Y además eso tiene un efecto en quienes lo presencian. Si lo están viendo, a su vez posiblemente tenderán a ayudar y a imitar el comportamiento y ayudar a los demás.
Así que se crea como una acción de bondad en cadena. Claramente, la búsqueda egoísta de la felicidad está abocada totalmente al fracaso. Esto, como lo repetí al principio, es una invitación y una reflexión. Y voy a repetir la pregunta para que nos la pudiéramos hacer todos los días. ¿Qué tanta capacidad de entrega tengo? ¿Qué tanta disposición en momentos tengo de renunciar o de dejar cosas mías para poder entregarme a un otro? Voy a cerrar y voy a leer una poesía, una parte de una poesía de Octavio Paz que me parece bellísima, que tiene mucho que ver con este tema. Y dice así: soy otro cuando soy los actos míos. Son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Fragmento del poema Piedra del Sol de Octavio Paz. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos.